Nuevamente, darles la bienvenida a este ciclo de webinars de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores del 2026, que está corriendo del 20 al 28 de marzo. Abrimos este espacio gratuito de formación para seguir aprendiendo, compartiendo y creciendo juntos. Nos alegra profundamente contar con su presencia en esta iniciativa que promueve la excelencia profesional en el desarrollo académico en áreas clave para el mundo actual. Gracias por acompañarnos en esta sesión, ya sea desde Zoom o desde la transmisión en Facebook Live, e invitamos a quienes se encuentran en esta última plataforma a unirse en la sesión de Zoom a través del enlace que se encuentra en la descripción. También les recomendamos que las constancias recordamos que las constancias de participación se enviarán únicamente a quienes permanezcan conectados en plataforma Zoom durante al menos el 80% de esta sesión. Y al ingresar, su asistencia queda registrada automáticamente, por lo que no es necesario llenar ningún formulario adicional. Solo por favor verificar que aparezca el nombre de usuario completo. El día de hoy nos complace en presentar al maestro Jorge Alexander Arias Núñez, quien impartirá el webinar titulado Planificación de centros poblados para hacer frente al cambio climático. En esta sesión se ofrecerá una visión general sobre la planificación de centros poblados como una herramienta clave para enfrentar los impactos del cambio climático. Se abordarán conceptos esenciales relacionados con la gestión del territorio, la reducción de riesgos y la adaptación de los asentamientos humanos ante fenómenos ambientales cada vez más frecuentes. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Jorge Alexander Arias Núñez y le cedemos este espacio para que pueda dirigir unas palabras a quienes ya se encuentran conectados esta mañana. Buenos días para todos. Gracias, maestra Estela. Primero, darle los agradecimientos a la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores de México, de darnos la oportunidad de compartir con ustedes y con todo el grupo experiencias de investigación que hemos desarrollado a nivel del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, una entidad adscrita al Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, igual que la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente en Colombia. Pues mi profesión, pues para todos, yo soy ingeniero forestal de la Universidad del Tolima, un viejito, no del 86, pero aquí estamos todavía aportando al conocimiento. Luego hice una especialización en administración de obras civiles porque tenía que ver con los gaviones y la rectificación de ríos que nos afectaban. Ustedes saben que la gran mayoría de problemas en el mundo tiene que ver precisamente con los crecimientos urbanísticos pegados a las riberas de los ríos y caños estacionales, que siempre que hay un excedente de lluvias, pues siempre vamos a encontrar emergencias y desastres por ese sector. Y luego hice otra especialización en gestión ambiental y prevención de desastres, entonces donde cuantificábamos ya ese efecto de ese riesgo, porque es que tenemos el riesgo, pasó, pero cómo lo cuantificamos y luego cómo lo planificamos en post-desastre, que es la parte importante que tenemos que tener presente después del desastre. Y finalmente, pues estando coordinando el plan de cambio climático del departamento de Chocó en Colombia, se me dio la oportunidad precisamente de hacer la maestría en, en gestión y auditoría ambiental con UNICEF, y pues aquí estamos comentándoles esa experiencia a todos ustedes los participantes, y me gustaría que al finalizar compartamos experiencia, porque yo sé que no solamente la experiencia aquí en Colombia, sino que en México y en los demás países que nos están escuchando en estos momentos tienen problemáticas del mismo calibre que nos toca darle solución a la sociedad. Entonces yo considero que la universidad tiene que salir un poquito de la parte académica y transferir conocimiento para el desarrollo
del entorno donde nos desarrollamos. Yo considero que esa es la parte fundamental de este webinar. Gracias, maestro. ¿Me permite dar su reseña académica? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, conozcamos un poquito más también al maestro Jorge Alexander. Como lo mencionó, es ingeniero forestal por la Universidad del Tolima, con especialidades en Administración de Obras Civiles por la Universidad EAN, Escuela de Administración y Negocios, y en Gestión Ambiental y Prevención de Desastres. Además, cuenta con una maestría en Gestión y Auditorías. Cuenta con una trayectoria académica de más de 3 décadas como profesor catedrático en política y desarrollo agrario y ambiental, así como experiencia en la coordinación de proyectos estratégicos sobre cambio climático y gestión de riesgos en Colombia. Ha colaborado con instancias gubernamentales en la actualización de lineamientos para la gestión del riesgo de desastres, consolidando un perfil orientado a la sostenibilidad y la política ambiental. Sin más preámbulo, damos inicio a esta conferencia del día de hoy, denominada Planificación de Centros Poblados para hacer frente al cambio climático, con el maestro Jorge Alexander Arias Núñez. Muchas gracias, Gracias, maestro. Adelante. gracias, maestra Estela. Bueno, para todos los asistentes, empezamos pues por hacerle el comentario de qué es el cambio climático. Esto lo vamos a aplicar nosotros frecuentemente, pero quiero adicionarle algo nuevo que a rato se nos queda en el análisis del cambio climático que nos afecta a todos en el mundo. Eh, Según el concepto, pues es la variación de temperatura en el tiempo que produce fenómenos climáticos. Permítame un segundo, se me fue. Eh, ¿Dónde está? Se me fue la diapositiva. Doctor, nosotros sí la estamos ¿Sí lo están observando. observando? Nosotros sí. Ah, perfecto, listo. Entonces, permítame porque es que yo sí me desconecté acá. Eh, Permítame que estoy. Bueno, ¿y qué pasó acá? Entonces volvemos para iniciar. Si gusta volver Bueno, a sí, nada más. sí, Sí, sí. listo. Bueno, lo que pasa es que tuve un inconveniente al tocar la tecla y se me Muy bien. salió. Ya se ve en Bueno, pantalla completa, perfecto. perfecto, ya la están observando, ¿cierto? Correcto. Bueno, entonces esa variación de temperatura en el tiempo, pues nosotros miramos que es la única forma de trabajar la variación, viendo cómo se comporta precisamente el medio ambiente en ciertos sectores. Por ejemplo, en México, ustedes saben que frecuentemente son intervenidos por huracanes, por ciclones que afectan frecuentemente toda la población. Pero es que estos huracanes se forman en el Océano Atlántico por el efecto del calentamiento del mar, que es el que crea precisamente esa clase de fenómenos. Porque esos gases de efecto invernadero pues, se han ido aumentando por el efecto del uso de material fósil, que es el que más nos aumenta la temperatura en la Tierra. Pero adicional de esto, fuera del dióxido de carbono que se produce en las industrias, el metano que se produce en el sector ganadero, el óxido de nitroso en agricultura con los abonos y los halogenados por el efecto de utilizar es, desodorantes que afectan precisamente la capa de ozono, hemos
aumentado la temperatura en grados. Estamos a 1,5 grados, nos hemos aumentado 0,5, en otros 1 grado, que eso descompensa precisamente el medio ambiente. Pero nosotros no podemos ser ajenos a que ese cambio climático también está siendo afectado por la tormenta geomagnética o tormentas solares. Ese fenómeno afecta totalmente el efecto del cambio climático. Ustedes han notado en los procesos de investigación que cuando hay esas tormentas solares es cuando más incide el efecto del calor. El golpe del calor es más fuerte a nivel mundial sobre la troposfera. Entonces, ese fenómeno nosotros lo descuidamos y casi los documentos que en estos momentos hay sobre cambio climático no la tienen en cuenta, pero hay que tenerla en cuenta porque esa radiación solar es la que nos da a nosotros los impactos que nos dan mayor efecto sobre la población. El índice de cambio climático, ¿sí? De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, nos da a nosotros pues, unas advertencias por el índice de calor en el mundo que tenemos que tener muy en cuenta a nivel mundial. Llámese en Chile, llámese en Venezuela, en Perú, en España, en Europa. Es que la temperatura más o menos normal, nos dice el servicio meteorológico, está menor a 26 grados centígrados, donde los efectos adversos al calor son mínimos, no tenemos mayor afectación sobre la humanidad. Ya empezamos a tener la precaución cuando el clima está entre 27 y 32 frecuente. Hay zonas, por ejemplo, como el caso de Francia, España, hay mucho inicios de infarto. Empieza la fatiga por posible exposición prolongada, actividad física cuando está pasando los 32. Precaución extrema, cuando el golpe de calor ya produce calambres, cuando usted está haciendo ejercicios al aire libre y se expone mucho tiempo a la radiación del sol. Entonces viene un problema grave sobre la salud humana que nos toca a nosotros, todos, nos toca en el planeta cuidarnos de esa, porque no solamente es para nosotros acá, es para todo el mundo. El peligro cuando ya entre 41 y 51 se nos da en los fenómenos del niño, ataca mucho a Europa, ataca mucho a México en la parte superior. En esos momentos hay pronóstico que da de salud el servicio meteorológico, se presentan calambres, agotamientos de calor por el efecto del golpe de calor a la exposición prolongada. En esos momentos prácticamente uno le toca estar debajo de algo que lo proteja contra la irradiación del sol. Eso es fundamental. Y ya extremos como 52, 92, esperemos que no vayan a pasar todavía en el mundo. En España vemos que el golpe de calor por lo general siempre es en la parte baja de España, donde ellos mismos ya tienen todo el diagnóstico de cómo es el comportamiento de los grados centígrados con relación al golpe de calor allá en España. Para nosotros, haber trabajado el plan de cambio climático del Chocó, los estudios de investigación de cambio climático de Guaviare, Guainía y pues nosotros tomamos un elemento fundamental que depende de la Green Rhino Energy, es una empresa inglesa que se ha dedicado a trabajar la irradiación solar para enfocarla hacia los paneles solares y darle una utilidad precisamente a esta clase de energía. Entonces, ellos nos dicen que no es igual, pues yo también lo sé, que no es igual, porque pues no es lo mismo la irradiación hacia el polo, hacia el Ecuador, hacia el Cairo, o hacia Nueva York o Helsinki. Entonces, tenemos diferentes intensidades lumínicas dependiendo del ángulo de entrada del Sol sobre la Tierra y dependiendo de la estación en la cual nosotros nos movamos. Entonces,
Según la Green Rhino Energy, aplicando las fórmulas que ellos utilizan, se han elaborado algunos gráficos para demostrar el impacto de la latitud a las horas de la luz, la intensidad y la energía diaria. Los valores de la intensidad y la energía deben considerarse como valores máximos que solo se alcanzarán si el ciclo está muy despejado. De hecho, el impacto es mayor cuando no tenemos nubes y estamos directamente enfocados hacia el sol en ese momento. La figura que vemos acá muestra la irradiación global horizontal medida y recibida en la superficie, expresada en vatios por metro cuadrado año, la cual oscila en un máximo de 2.500 a 2.600 vatios por metro cuadrado, con una irradiancia de 6.8 a 7.2. En las regiones despejadas de nubosidad como el Sahara, Arabia, el desierto de Atacama, hasta un máximo de 400 vatios por metro cuadrado año. Eso nos da a nosotros que más o menos el promedio que tenemos de irradiación en la Tierra en estos momentos es de 1.3 vatios por metro cuadrado día, que eso es, y nosotros nos sentimos a ratos como cuando usted tiene mucho calor, está haciendo mucho calor, mucho bochorno, usted siente esa irradiación. Estamos por encima de ese 1.3 que es el que nos afecta. Lo vemos directamente en el planeta, como el mapa mundial de irradiancia nos muestra cómo hacia la parte de los polos baja la irradiancia, pero se aumenta hacia el centro de la Tierra, es donde más en estos momentos se ve afectado. Más sin embargo, es afectado las zonas industriales por el efecto de la industrialización y los gases de efecto invernadero que hay en las respectivas ciudades como China, como Nueva York. En el mapa muestra la diferencia entre de irradiación directa y global, donde lo global incluye la luz difusa. En las zonas con alta proporción de luz difusa incluyen el norte de Europa, el suroeste de China y la zona tropical cercana al Ecuador. Esto es tomado de Meteorum para este proceso. ¿Ellos en qué vienen trabajando? Pues ellos toman precisamente el efecto de esa energía, de esa irradiancia, y no la transmiten, no la, en sus procesos de investigación en la parte fotovoltaica. Entonces, ellos utilizan mucho esto para hacer módulos mmm, para el efecto del manejo de esa irradiancia y convertirla en energía eléctrica. Entonces también tienen sistemas instalados en tierra para ese análisis y luego nos lo convierten a nosotros también en el efecto de la venta de los paneles solares, mmm, tomando precisamente sus sistemas voltaicos y ya estamos a gran escala, donde ya se está vendiendo esa energía de los paneles solares a las interconectadoras de energía, en este caso Colombia a ISA. Entonces, cada país ya está tomando esta energía y ya se está vendiendo porque pues, se están dando un buen uso a esa energía lumínica. Eh, También hay que mirar que dentro del proceso, pues ya se están incluyendo, dependiendo de la luminosidad del sector de la ciudad, pues las turbinas, que también trabajan el aire, los vientos, entonces, y lo combinan para que sea un medio manejable precisamente de la energía. ¿Cómo nosotros trabajamos la investigación? ¿Cómo hemos hecho investigación? Entonces, herramientas de investigación prospectiva para el cambio climático. Lo primero que nosotros estamos utilizando son los escenarios de cambio climático. Permiten pronosticar con anticipación la ocurrencia de fenómenos de acuerdo de eventos modelados. Pero digamos, esos escenarios también a ratos pues, tienen sus especulaciones porque no todo es al 100% perfecto. Trabajamos sobre hechos, o sea, midiendo el grado de irradiación, predicciones que se toman estadísticamente, cómo podría comportarse en el tiempo,
dependiendo de las partes por millón de gases de efecto invernadero que tenga una ciudad. Eso nos da a nosotros un elemento de proyecciones. Podemos desarrollar unos seccionarios y podemos desarrollar exploraciones más largas en el tiempo sobre cómo podría ser precisamente el calentamiento de la Tierra. Los escenarios se constituyen en poderosas herramientas de apoyo a la gestión, ya que permiten al tomador de decisiones, a los presidentes de los países, a los gobernadores de los diferentes países, a los empresarios, a los inversionistas, a los directivos e investigadores, bajo algunos supuestos veraces y científicamente soportados, a enfrentar la complejidad y la incertidumbre y aproximarse de manera anticipada a los potenciales hechos que se desarrollarían en lugares determinados, utilizando la planificación de proyectos de inversión para este caso de proyectos. En Colombia, el IDEAM estableció precisamente escenarios de cambio climático y tiene exactamente dos modelos que se aplican. Primero, el modelo se llama metodología secuencial, donde nosotros vamos a mirar los escenarios socioeconómicos y de emisiones de la ciudad, el forzamiento radiactivo en la ciudad, proyecciones del clima en la ciudad y el impacto para medir el efecto de los proyectos de adaptación y mirar la vulnerabilidad de la población con relación a ese método. Pero tenemos otro método en paralelo, que son los caminos representativos de concentración, que van de 2.6 a 8.6 ya definidos, que es el forzamiento radiativo del Sol, las proyecciones climáticas atmosféricas y del ciclo, escenarios socioeconómicos y de emisiones que tiene la ciudad, análisis, impactos, adaptación, vulnerabilidad y la mitigación de los mismos. Entonces, estos parámetros son importantes porque a partir de esta metodología se han desarrollado para Colombia diferentes mapas que ahora los vamos a ver, que nos sirven a nosotros de proyección climática futura hasta el año 2100. En el quinto informe del panel intergubernamental de cambio climático, AR5, se han definido 4 nuevos escenarios de emisión denominados caminos representativos de concentración. Estos se caracterizan por su forzamiento radiativo, que nos da al año 2100 entre 2.6 y 8.5, es la proyección en vatios por metro cuadrado. Esto es lo que se tiene proyectado en estos momentos para el mundo. Los vatios sobre metro cuadrado es la cantidad de potencia en watts que atraviesa o incide sobre una superficie de 1 metro cuadrado. La radiación solar, potencia del sol que llega a los paneles solares, transferencia de calor, cantidad de energía térmica por unidad de superficie. ¿Y cómo lo medimos? Pues hay un aparatico que se llama piranómetro. Es un sensor de alta precisión que mide la radiación solar. Con él se toma precisamente la irradiancia en cada sector, en cada ciudad. Digamos de que cada ciudad deberían tener sus secretarías de medio ambiente y de gestión de riesgo, piranómetros para hacer ese análisis y lo contabilizando. Aquí pues lo hace el IDEAN en Colombia, pero es bueno que las diferentes ciudades que tengan una entidad que ya lo desarrolle, lo vayan tomando para que tengan un historial en el tiempo para mirar la recurrencia que se puede ver en 10, 20, 30 años. ¿Cómo se calcularon precisamente el forzamiento radiométrico? Pues primero se toman unos escenarios con base en qué, en el material particulado, el CO2 que tenemos en las ciudades. Miramos la anomalía de la temperatura, la trayectoria y entonces aplicamos el equivalente para el escenario que nos da precisamente 8.5. Esto sería una ecuación desastrosa de 8.5. Prácticamente ya no podríamos vivir sobre la Tierra. Y tenemos que el RCP
que estamos ya llegando a él y en unos sitios ya estamos en 2.6 de forzamiento radiamente. Eso es altísimo. 4.5 es, tendríamos que nosotros, no sé, mirar una forma de cómo vivir en el planeta. 6 grave y 8.5 mucho más grave. Entonces, estos son unos escenarios que se construyeron para mirar cómo nos va afectando a nosotros el calentamiento de la Tierra. En el quinto informe del panel intergubernamental de cambio climático, se definieron 4 nuevos escenarios de emisión denominados caminos representativos de concentración, RCP por sus siglas en inglés. Estos se caracterizan por un forzamiento radiactivo total para el año 2000 que oscila entre 2.6 y 8.5. Mire, esto es lo que se nos podía presentar hasta el año 2100 en el efecto del cambio, del aumento de temperatura sobre la Tierra. Este mapa, por ejemplo, de Colombia, hecho por la tercera comunicación de cambio climático de Colombia, nos muestra cómo lo amarillo está entre 2.61 y 2.7 de diferencia de temperatura. Esto es que nosotros para el 2100 vamos a tener toda esta zona como una zona muy afectada por este efecto de cambio climático. Y el verde, pues nos da a nosotros unos efectos de menor impacto, pero eso nos da unos indicadores de cómo lo podemos dejar en los mapas de nuestras ciudades. Luego viene otro problemita, el agua. Los huracanes traen mucha agua que crean muchos desastres, particularmente en México, en la parte baja de los Estados Unidos, en Centroamérica. ¿Cómo nosotros hacemos la medición de esa agua? Pues con pluviómetros, con pluviógrafos, y si es nieve, con nivómetros. Eso nos da a nosotros unos análisis diarios de comportamiento en milímetros del agua caída en un sector, que luego lo vamos lo vamos proyectando por ejemplo, qué nos pasó en el 2000, en el 2001, hacemos la sumatoria estadística y nos da a nosotros cuánto fue la cantidad. Y eso entonces hacemos la proyección sobre la precipitación y también nosotros podemos generar a partir de ello unos mapas hidrométricos para mirar precisamente ese fenómeno. Por ejemplo, aquí este rosado que ustedes ven dice 8100, pero yo que estuve aquí en Lloró, que es un sitio donde caen 10.000 milímetros al año, fue la nota que nos dio el IDEAN. O sea que es muy alta cantidad de agua allí, mientras que en Aguajira, mire, menos de 500, aquí vemos que un déficit bastante de agua, mientras que aquí estos verdes de 3.000 a 4.000 en la Orinoquía colombiana o en Amazonía igual. Entonces, mire que la precipitación también nos define a nosotros fenómenos grandísimos para el efecto del cambio climático, porque de él depende también la severidad del cambio climático. ¿Cómo, qué herramienta vamos a utilizar para en el centro poblado nosotros definir una hoja de ruta para cuantificar problemas de efecto del cambio climático? Primero, debemos definir el marco político del país, de la ciudad, del municipio. Debemos definir esas normas ambientales que lo rigen y las tecnologías disponibles que podamos tener ahí en esa ciudad. Luego, nosotros se define para la ciudad el contexto territorial, las características ambientales de la ciudad, los elementos socioculturales de la ciudad, las prioridades de conservación que tengan, o sea, cuántos parques, cuántas zonas verdes están dejando para la ciudad, el ordenamiento ambiental del mismo territorio, de la misma ciudad, la estructuración ecológica, mapas de actores sociales que afectan o podrían afectar, por ejemplo, acá el efecto de las zonas de los ríos y quebradas, que los 30 metros están llenas de población y siempre que hay un exceso de agua o exceso de lluvia,
siempre se van a inundar y vamos a tener todo el año y todos los años fenómenos que nos dan a nosotros unos costos altísimos en la administración de la ciudad. Entonces tenemos que necesariamente planear para que esas zonas de evacuación de los ríos, quebradas, caños, estén libres, para que cuando vuelva a bajar por allí un excedente, no coja a toda esta gente. Nos toca todos los años estarles dando colchón, frazada, incluso proyectos de reubicación que nos aumentan los niveles del manejo de la ciudad. Diagnósticos del estado del clima, fundamental porque de eso depende la recolección de la información climática, el procesamiento de la información, teniendo en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero, la vulnerabilidad de la misma sobre la población, verificar la capacidad de adaptación y las medidas de adaptación y mitigación, diseñando escenarios futuros para efectos de cambio climático, fundamental para el futuro. Diseñar programas integrales de cambio climático para centros poblados, buscando la transición energética de sistemas de producción y consumo de combustibles fósiles. Entonces, aquí pues, Colombia tiene en estos momentos una ventaja, es que el gobierno ha tomado la decisión de buscar la transición energética, bajando el consumo de combustibles fósiles y aumentando precisamente la transición con nueva tecnología para hacerle frente al cambio climático. Cero emisiones netas para el año 2050 y luego ejecutar los programas de acción previendo los recursos y o la cooperación para bajar precisamente esos fenómenos que tienen nuestras ciudades. En el marco político, pues mirar precisamente las diferentes leyes. En Colombia, pues hay una ley que se creó en el 2018 por el cual se establecen las directrices para la gestión de cambio climático en la República de Colombia. Me parece que es fundamental que todos los países también tengan una ley que pueda establecer esas directrices en cambio climático para poder hacer frente, porque de resto, si nosotros estamos dependiendo de otras leyes, de otros decretos, es difícil. Tenemos que tenerlas directamente al cambio climático. ¿Qué dice precisamente? Y quiero leerles esto porque es fundamental el objeto de esa ley, que lo pueden hacer en Chile, lo pueden hacer en Venezuela, en Costa Rica, donde sea, aplicar esa ley o hacer o construir esa ley, crea directrices para el cambio climático en las decisiones de las personas públicas, privadas, la concurrencia de la nación, departamentos, municipios, distritos, áreas metropolitanas y autoridades ambientales, principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así como la mitigación de los gases de efecto invernadero, con el objeto de reducir la vulnerabilidad sobre la población y de los ecosistemas del país, promoviendo transición baja en carbono. Fundamental porque ya tenemos una herramienta que es fundamental para yo poder trabajar en proyectos de iniciativa de cambio climático. En la hoja de ruta para desarrollar planes de cambio climático también es fundamental el contexto territorial, porque se deben analizar las características ambientales, socioculturales, prioridades de conservación, ordenación ambiental del territorio, estructuración ecológica y mapas de actores sociales, porque es que a ratos hay ciertos actores sociales que no nos permiten precisamente fomentar y hacer proyectos hacia el cambio climático. Por ejemplo, los tomadores de decisión, es fundamental que tengan como el conocimiento de la problemática del cambio climático, los generadores de información, o sea, para nosotros saber qué tenemos en el tiempo de fenómeno hidrológico, del fenómeno de indicadores eh, de irradiación del sol, los gestores de aspectos ambientales que tienen que la obligatoriedad de hacerlo, pero que a ratos no lo hacen, y los generadores de respuestas, que son los que a ratos tenemos en las zonas que afectan el efecto de poder desarrollar estos proyectos. Vínculos entre el cambio climático y otros problemas ambientales. Pues el cambio climático que nos afecta, pues agotamiento del oxígeno. Nosotros hay momentos que hay mucho material particulado en Bogotá, en Medellín, y hace prácticamente irrespirable el ambiente con la calidad del aire.
También cuando nosotros afectamos la diversidad biológica, cuando estamos construyendo más moles de cemento, porque las ciudades se nos están convirtiendo en moles de cemento. Entonces, el cemento aumenta la temperatura de las ciudades. El efecto de la desertificación, pero en este caso de las ciudades tendría que ser en zonas de desierto, nos baja el efecto del agua. Nosotros hemos tenido un fenómeno grave en Bogotá, por ejemplo, que en el fenómeno de la niña no hay agua, no hay agua, entonces, en el fenómeno del niño, perdón, no hay agua, entonces bajan los niveles de los embalses y entonces estamos tratando de mirar cómo se utilizan plantas de tratamiento de aguas usadas para poder hacer uso de ellas, porque se nos acabó el agua en esos estadios. Y el efecto de la silvicultura, porque es que no pueden ver un árbol porque lo van talando, entonces el árbol baja 6 grados centígrados la temperatura de una ciudad. Entonces, configurar un esquema de articulado sectorial que facilite y fomente la formulación e implementación de políticas, planes, programas, metodologías, incentivos y proyectos en materia de cambio climático, logrando inclusión del clima como una determinante para el diseño y planificación de proyectos para el desarrollo de un país. Configurar un esquema de articulación intersectorial que facilite y fomente la formulación e implementación de políticas, planes, programas, metodologías, incentivos y proyectos en materia de cambio climático, logrando la inclusión del clima como determinante para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo de un país o de una ciudad. ¿Cómo trabajamos la evaluación, diagnóstico, análisis de emisiones de gases de efecto invernadero para mirar la vulnerabilidad, la capacidad de adaptación, las medidas de adaptación y mitigación? Ese cálculo de escenarios futuros de cambio climático podemos nosotros mirar a través de varios equipos que podemos nosotros comprar para las ciudades. Por ejemplo, para la irradiancia solar, pues el aparato que yo les decía que nos sirve a nosotros para hacer el efecto del análisis de la irradiancia, ¿sí? El piranómetro, que es fundamental. eh, Nosotros tenemos pues aparatos, el IDEAN los tiene y toma esa medida para el efecto de la pluviometría. Este aparatico nos sirve para mirar el material particulado, particularmente de CO2 de las ciudades. Y este es un termómetro especial para ciudades, porque es que el termómetro normal a ratos no funciona y no nos da la temperatura que tiene la ciudad en ese momento para nosotros poder sacar estadísticas y hacer el diseño. Nosotros lo digo porque pues, yo coordiné el Plan Integral de Cambio Climático del Chocó entre el año 2015 y 2016 y entregamos este producto. Este producto, pues ustedes lo pueden encontrar con ese ICBN, que lo pueden consultar, es la metodología de cómo desarrollamos el plan de cambio climático. Pero Bogotá también tiene un plan regional que integra el cambio climático, que es el PRIC. También tiene todas las mediciones, las proyecciones, y es bueno sacarlo del tintero porque el cambio climático nos afecta todos los santos días y a ratos como que lo dejamos allí, la oficina de cambio climático como que ya no quiere trabajarle a eso, entonces nos hemos dedicado a otras cosas, pero lo importante es que a través de lo que estos planes dijeron es lo que se está haciendo en estos momentos en Colombia. Propuesta de acciones para reducir y mitigar la vulnerabilidad sobre la población por efectos de cambio climático. Primero, forestar los taludes adyacentes a las vías pavimentadas para reducir la temperatura por la irradiancia del sol. Un arbolito de estos, si usted se mete aquí a mediodía con un rayo de sol de frente, 40 grados, 38, 39 grados, este arbolito le baja 6 grados centígrados a esta vía que se nos calienta, porque las vías se calientan mucho, el arbolito baja la temperatura de esas vías. Entonces, mire cómo queda el arbolado, lo más de bonito de las ciudades, pero nos toca darle más espacio a las calles, más espacio a las carreras, más espacios a las dobles vías, para que estos arbolitos cumplan su función.
Planificación de ciudades para hacer frente al cambio climático. Diseño de parques, fundamental, parques con arborado urbano. Beneficios 6, menos 6 grados de temperatura en el sector. Nuestras ciudades se están convirtiendo en moles de cemento. Entonces nos toca necesariamente a esa mole de cemento dejarle como mínimo unos 3 metros hacia afuera para sembrarle árboles de gran tamaño que nos pueda reducir esos 6 grados centígrados. Planificación en el ordenamiento de ciudades para el cambio climático. Diseño de vías por encima de los estándares contemplados, porque por ejemplo en Colombia nosotros nos quedamos cortos. El decreto 798 del 2010 se nos quedó corto porque nos está diciendo que las vías tienen que tener 1,20 y punto .70 de la franja, entonces se nos quedaron cortos. Tenemos que rediseñar los decretos para ampliar el, la longitud, el ancho de la vía, para poder tener frondas como estas que vemos, para bajar esos grados de temperatura a esos pavimentos que se elevan tanto por el efecto del clima. Otro elemento fundamental, manejar parques, masas de árboles en los parques. Ya vemos simplemente parques que son solo moles de cemento. Pero nosotros al desarrollar esto nos toca necesariamente, aclaro, que hay que dejar barreras cortafuegos. Nosotros no podemos permitir seguir sembrando árboles a la loca y no dejar estas barreras cortafuegos, porque mire lo que pasó en Los Ángeles, California. Se presentan unos incendios que devoran la ciudad. Entonces los árboles hay que tenerlos, pero hay que tener también unas barreras cortafuegos para hacerle frente. El diseño de ciclorrutas, fundamental. Con eso nos estamos desmontando de los vehículos que producen tanto monóxido de carbono. Diseñar programas integrales para el centro poblado buscando la transición energética de sistemas de producción y consumo de combustible fósil hacia fuentes renovables. El caso de Bogotá me parece genial. El efecto, mira, aquí tenemos el cable aéreo. Esto disminuye totalmente el efecto de la contaminación que nos producen los vehículos tipo diésel por lo particular, y el efecto de los trenes que ya son eléctricos. Eso es de admirar porque tenemos que tender hacia allá. Hacia el año 2050 tenemos que bajar a cero las emisiones, y si bajamos a cero las emisiones para el año 2050 estamos garantizando la sobrevivencia sobre nuestras ciudades. Otra cosa importante que hace el Estado colombiano es un proyecto que llama carbono neutralidad. Busca la dinámica de que los principales edificios manejen las emisiones de gases de efecto invernadero, y al interior están desarrollando ya actividades para ese manejo, tanto de las basuras, del agua, de la energía eléctrica y del efecto de los refrigerantes que se utilizan. Entonces, bajando el carbono. Lo hacen los edificios en estos momentos en Bogotá. Planificación de ciudades para hacer frente al cambio climático. Mire, algo fundamental que estamos descuidando en el crecimiento de la ciudad. Se necesitan piletas con agua, porque cuando hay momentos de golpe de calor, la gente puede asistir a esas zonas y refrescarse y bajar la temperatura. Lo hace Francia, lo hace España. Nosotros no podemos dejar precisamente ese elemento fuera, porque nos va a disminuir esos niveles de golpe de calor que nos inducen frecuentemente a paro cardiorrespiratorios o derrames cerebrovasculares por la alta temperatura. Que a ratos es malo decirlo, pero sí sería bueno nosotros no pavimentar tanto las ciudades. Los romanos nos enseñaron a hacer unos caminos excelentes. Deberíamos como retomar, irnos, devolvernos 500 años, 700 años, 1000 años de los romanos, pero no tantas ciudades pavimentadas. Buscar más bien otro método de quitarle tanto concreto
que eleva la temperatura de las ciudades. Los alcantarillados se nos quedaron cortos, son tubitos pequeñitos que se tapan, que se llenan, que no ayudan y que cuando llegan las grandes precipitaciones, las grandes lluvias, inundan la ciudad. Nos toca hacerlo de los romanos. Ellos nos enseñaron hace 700.000 años que había que hacer unos alcantarillados grandes donde podamos entrar a manejarlos internamente cuando se tapan y no que mantenga la ciudad llena de agua cuando caen grandes precipitaciones. Entonces nos toca devolvernos allí. Lo mismo que el diseño del aspetar. Nos toca diseñar plantas de tratamiento de aguas servidas porque las aguas negras tenemos que irlas tratando y esta agua nos va a tocar tomárnosla porque cuando falte el agua nos va a tocar tratar esa agüita negra para el beneficio de la ciudad. Planificación de las basuras. Las basuras producen plata. Nos toca necesariamente en las ciudades incentivar el manejo de las basuras. Las basuras producen plata. Y lo que sobre, incinerarlos en plantas que recogen precisamente el gas carbónico y de esta manera nosotros estamos ayudando a la ciudad a ese manejo tan difícil que es el de las basuras, tan complicado porque nadie queremos comprometernos a reciclar desde la fuente, o sea, desde la casa, que desde allí deberíamos nosotros empezar esta clase, pero que tenemos que tener en la parte del planeamiento de la ciudad como tal. Las energías limpias son fundamentales, ir cambiando a esa transición energética de buscar precisamente ya casas, o nuestras casas en la ciudad deben tener paneles solares que disminuyan el consumo de energía o utilizar la energía eólica utilizando también generadores para bajar el consumo de energía. Estas plantas deberíamos ya irlas desechando o tener filtros para el efecto de disminuir esas cargas de contaminantes sobre las ciudades que nos aumentan los niveles de particulado. Otra cosa fundamental, en las ciudades nuevas se deben crear almacenamientos de agua en la parte, en el subsuelo de la casa, como en el Chocó, en Quito, cuando tuvimos la oportunidad de coordinar el plan integral de cambio climático, encontremos que casi la gran mayoría de casas tienen, ellos les llaman se me escapa el nombre, ellos hacen un tanque y colectan el agua lluvia y la llevan y luego con una bomba la hacen el uso de la casa. Me parece genial, eso lo tiene que ignorar y es una prueba de que se está manejando el agua para el uso precisamente de la misma casa. Así debemos proyectar nuestras ciudades, que cuando haya lluvia, que la recolectemos, que no la dejemos perder para darle uso a nivel de la ciudad y a nivel de los huertos que están pegados a la ciudad. Eh, Trabajar sistemas agrosilvopastoriles. ¿Por qué? Porque es que estamos despejando, estamos acabando los últimos bosques. Entonces, que los cultivos de café pues tengan sombrío, que el ganado tenga sombrío, que las cabras tengan sombrío. Entonces, entre más produzcamos ganado, mire, el ganado a mediodía le da un estrés grandísimo por el sol, pero si tienen árboles, el ganado viene a buscar 6 menos 6 grados centígrados debajo de él. Entonces son ganados que no se estresan en esto y le estamos aportando oxígeno al universo. Tuve la oportunidad en mis años de niño de haberme criado en una granja de adaptación del Ministerio de Agricultura en Colombia que se llamaban Monta. Yo me acuerdo que a mi padre le tocaba cardar estos ovejos que se trajeron de Nueva Zelanda para adaptarlos y ya ellos se adaptaron, están en Bogotá, están en Boyacá, están en Túquerres, están en Pasto, pero estos ovejos fueron traídos de Nueva Zelanda por el Ministerio de Agricultura en el año 63. Estos gallinetos fueron traídos
de Nueva Guinea y aquí ya los tenemos adaptados como gallinas en Colombia. Este cerdo Chester lo trajo el ministerio en el 63 y nos reemplazó los cerdos cafés y el pasto pangola se trajo de Sudáfrica. Es un pasto que se rehabilita en 30, 60 días, 30 días más o menos, y dura 8 o 9 meses sequías. Entonces tenemos que hacerle frente al cambio climático con investigación y con adaptación de especies que nos generen a nosotros mejoramiento y capacidad de sobrevivir a estos cambios climáticos tan fuertes. La seguridad alimentaria es fundamental, las huertas caseras en las ciudades es fundamental. Nos toca los techos, irlos adaptando precisamente a colocar huertas donde podamos nosotros cosechar nuestro propio alimento. Eh, la socialización al cambio climático, eso no puede desaparecer porque nosotros se nos va olvidando qué fue lo que nos afectó. Esto es un taller que hicimos en el Baupés en julio del 2014. Esto fue un convenio entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía y el Ministerio de Ambiente. Aquí está nuestra supervisora. Entonces, hablando, comentando todos estos proyectos para que la gente lo incentivara a nivel de Mitú, que es un pueblo que pues está en crecimiento en Amazonía. Eh, el cambio climático no solamente nos afecta a nosotros en el alimento, en el ganado, la salud. El cambio climático genera aumento de enfermedades tropicales, fiebre amarilla, paludismo, pero lo bueno del Ministerio de Salud en Colombia es que tomó la iniciativa de hospitales resilientes frente a emergencias en salud y desastre. Y ya nuestros nuevos hospitales ya tienen la capacidad de tener paneles solares, de estar trabajando con energías limpias. Y entonces esto ha ayudado a disminuir ese fenómeno, porque, por ejemplo, enfermedades graves que tenemos por enfermedades sensibles al clima, las producidas por vectores como la malaria, el dengue, el chikungunya, el Zika, la fiebre amarilla, la leishmaniasis. Por exposición de insolación, tenemos cáncer sobre la piel. Por acción al aumento de temperatura, pues tenemos los golpes de color, los infartos particularmente. Tuvimos el COVID-19, que fue un elemento por el cambio climático, y las transmitidas por alimentos, porque hay zonas donde se va la energía o no hay, entonces los alimentos se descomponen y allí es fundamental precisamente el manejo de los alimentos para evitar las ETAs o las enfermedades producidas por alimentos por daños dentro. Y finalmente, para las zonas que están pegadas al mar, establecer zonas de amortiguación entre el mar, el desarrollo urbanístico para evitar tsunamis y el crecimiento del mar y evitar riesgos en temporadas de huracanes. Esto sí que es fundamental en las ciudades que están pegadas al mar, porque los huracanes, en la medida que aumenta la temperatura sobre el mar, se crean unos huracanes muy siniestros que acaban precisamente con ciudades completas. Entonces, esta es una propuesta de manejo de planificación de ciudades. Entonces, esta es una propuesta. Escucho sus comentarios. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Este es mi correo electrónico, es jovalar2025 hotmail.com y mi teléfono WhatsApp es 322-380-2740. Entonces, los escucho. Muchas gracias, maestro. Agradecemos profundamente la valiosa presentación del maestro Jorge Alexander Arias Núñez. Ahora abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas a través del chat de Zoom y también atenderemos algunas de las que nos están llegando a través del Facebook Live. Tenemos la primera pregunta, maestro. Le voy a dar lectura.
¿Cómo puede la planificación de centros poblados incorporar variables climáticas como el fenómeno del Niño, el aumento de temperaturas, la irradiancia global anual y el fortalecimiento radiativo para reducir riesgos asociados a huracanes y eventos externos? Bueno, ese aspecto, ¿se acuerda que lo tomamos en la parte política? Los planificadores de ciudades, que son las oficinas de planeación, deben incorporar estas políticas y transferirlas a los consejos municipales, a las asambleas, a la Cámara de Representantes, a los senadores, para poder desarrollar precisamente políticas que nos den herramientas para incorporarlas en el desarrollo de la ciudad. Muchas gracias. Tenemos algunos otros comentarios. Eh, de Guadalupe Avendaño Domínguez, gracias por tan excelente ponencia. Saludos. Rigel Mergalvis, excelente ponencia, doctor. Mil gracias. También tenemos otra pregunta. ¿Qué papel juegan las prácticas agropecuarias adaptativas como la introducción de ovejas de Nueva Zelanda y Nueva Guinea, gallinas y cerdos tipo Chester y propuestas energéticas como Green Rhino Energy en la resiliencia climática y la llamada radiación social dentro de las comunidades rurales? Sí, es importante que cuando ya nosotros tengamos la planificación y sepamos cuál es el mal, porque en últimas tenemos que saber cuál va a ser el mal por el efecto del cambio climático. Entonces ya lo tenemos planificado, entonces tenemos que articular políticas con proyectos que nos den a nosotros, qué sé yo. Por ejemplo, a mí me pareció interesante lo que hizo el Ministerio de Agricultura en Colombia, porque desde el 63, o sea, yo me imagino que desde el 60 ellos estaban incorporando políticas para la seguridad alimentaria. Entonces, en cambio climático, la seguridad alimentaria es fundamental. Eh, si yo no tengo cerdos Chester, pues yo los puedo importar y montar granjas agropecuarias para eso. El efecto del manejo de ciertas especies resilientes al clima. Por ejemplo, ¿qué se hizo en el Chocó después de haber elaborado el Plan Integral de Cambio Climático? A ese bosque que lo habían talado para extraerle la madera y quedaron unos grandes espacios, se trabajaron varias especies para la región. Por ejemplo, allí los indígenas Wonan, los, los Embera. Entonces, el instituto, con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó, montaron parcelas eh, para ese bosque. Por ejemplo, el Borojoa. El Borojo, por ejemplo, la Universidad de Tolima tiene parcelas de Borojo establecidas en el Bajo Calima para el efecto de darle enriquecimiento al bosque con especies que producen frutales para la seguridad alimentaria, el chontaduro, con seguridad alimentaria, se trae un cacao especial de Santander, que es 3 veces más grande que el normal, y se introduce, digamos, allí en esas zonas que han sido deforestadas y con eso se mejora precisamente esa seguridad alimentaria de esos sectores. Y lo de las granjas agropecuarias es fundamental porque es que, créame que quien no necesita gallina, cerdo, carne, entonces nos toca necesariamente tener granjas para el fomento de esas especies en la gente. Por ejemplo, nosotros qué hacíamos en la granja, los cerdos tenían cerditas y se regalaban y la gente hacía las crías y lo malo es que la gente no lo sostiene, sino que lo come, pero se les dábamos nosotros ese sustento con esas granjas, ¿ya? Muchas gracias, maestro. Tenemos otro cuestionamiento de Juan Luis. ¿Dónde encontrar una metodología que nos permita tener una guía para el tratamiento del espacio público como elemento de regularización ambiental y socialización? Mira, miren las diapositivas, allá yo les dejé un decreto, es que la ciudad que sea, arman la política, se lleva al consejo, se lleva a los diputados o se lleva a los senadores. Y ellos crean la ley y nos dicen a nosotros que ya no vamos a tener una ciudad
de 3 metros, sino que vamos a tener vías de 3 metros, pero de tu parte exterior hacia afuera van a ser 6 metros más para poder colocársele en árboles para que bajen esas temperaturas. Entonces, de esa manera, tenemos que necesariamente buscar la legislación que le corresponde a cada ciudad para presentar esa clase de proyectos para que ya con ese elemento el alcalde con su respectiva secretaría puede, digamos, hacer esa proyección de recursos para esos proyectos. Gracias, maestro. Y la siguiente pregunta es de José Guillermo Angulo. ¿Existe guías para estructurar planes integrales de riesgos para la implementación de este tipo de propuestas o iniciativas? Sí, sí, ahí yo le invito a quiénes, a quién, se me fue. Es un José Guillermo Angulo. Sí, yo le invito a que tome el Plan Integral de Cambio Climático del Chocó. Es una estructuración de un proyecto. Me gustó porque pues, ahí nos sacamos una pestaña desarrollándolo con un equipo maravilloso de amigos afrodescendientes de Chocó. 12 compañeros que interactuamos precisamente para ese proyecto y creo que es una herramienta que pueden utilizar para que la puedan replicar en su respectivo país. Muchas gracias. Humberto Bentancourt. Doctor Arias, ¿cómo podemos articular estos centros poblado, cono, Smart City sin que afectemos a largo plazo lo ambiental y podamos hacerlas eficientes? Pues lo que pasa es que uno tiene que mirar cómo estamos y con base en eso proyectar. Yo considero es que en el tiempo, mire cómo este gobierno que va a terminar en Colombia dijo cero emisiones al año 2050 y empezó a trabajarle precisamente al cable, el alcalde de Bogotá, el presidente con el tren eléctrico de Zipaquirá, y lo fueron metiendo poco a poco, poco a poco. Yo considero que lo del cambio climático no puede ser ya, eso es un proceso largo, largo que nos toca necesariamente comprometernos nosotros como administradores de Estado a hacerlo porque si no tenemos la voluntad, difícilmente. Yo considero que hay que tener unos administradores de Estado que tengan esa visión del cambio climático. Y pues el presidente de Colombia pues ha tenido, digamos, esa visión del cambio climático que nos afecta no solamente en Colombia, nos afecta a todos en el mundo. Y los que pues quieran, pues ahí tienen mi correo, yo les envío los documentos para que ustedes los trabajen en su respectivo país. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, llegamos al cierre de esta valiosísima sesión. Agradecemos sinceramente al maestro Jorge Alexander Arias Núñez por compartir sus conocimientos y acompañarnos en esta sesión. Maestro, le cedemos nuevamente la palabra para una reflexión final. Bueno, yo una reflexión que le digo a todos los que somos estudiantes, profesores, investigadores, es que no podemos bajar la guardia. Nos toca siempre estar de la mano con el administrador de la ciudad. Nosotros no nos podemos aislar como investigadores. Tenemos que ir donde el que tiene el mando para poderlo definir. Nosotros como investigadores, solo pues somos investigadores, pero los investigadores tenemos que llegar allí. Que la docencia tiene que trascender a hechos de darle solución a problemas en el mundo, en la ciudad. Si nosotros estudiamos una maestría, un doctorado, simplemente para que nos digan doctor o nos digan maestro, grave. Nos toca eso convertirlo a hechos reales, que eso que aprendimos en la investigación, en la docencia y en la educación, lo podamos proyectar. Yo los invito a todos a que le metamos ganas a eso que estamos estudiando, que podamos afianzar muchas teorías, pero llevarlos a la práctica. Yo los invito a que tenemos que trascender en el mundo. No solamente a que bueno, nosotros tuvimos la maestría, no, yo soy doctor. No, que digamos para algo le servimos al mundo con eso que estudiamos. A ustedes, muchas gracias por escucharme y pues los invito a que sigamos trabajando eso de cambio climático, que es algo que
es futuro y que en el futuro son nuestras nuevas generaciones y las venideras las que se van a ver afectadas por ello. Muchas gracias.